nos toca ver recursos naturales, ¿ya? Que consiste y ¿no? Definiciones y todo, y los problemas de los recursos naturales, que es un problema latente, del cual debemos tener preocupación, ¿no? Está amarrado con todo lo que sucede, pues, el cambio climático, la presencia humana, que es un factor importante en esto no por partes. ¿Qué vienen a ser los recursos naturales? Bienes que se obtienen directamente de la naturaleza sin intervención del hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Ah, plantas, hortalizas, ¿no? O sea, las plantas naturales que hay en el campo o en la selva, los frutales, todo que crecen naturalmente, ¿no? Y sin haber intervenido el hombre, son recursos naturales. Por ejemplo, los minerales, ¿no? Los minerales que hay debajo de la superficie, en ciertos sectores, no en cualquier lugar, minerales económicos, digamos, oro, plata, zinc, cobre, los minerales también son recursos naturales, ¿no? Que, que son producto del proceso evolutivo de la Tierra y, ¿no? Entonces, de una manera natural, sin la intervención del hombre, o sea, artificial, todo lo que es artificial no es natural, pues, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, esos son los recursos naturales, ¿ya? Bienes que nos ofrece la naturaleza sin haber intervenido el hombre. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Aprovecharse de estos, pues, ¿no? Los utiliza para su beneficio, ¿no? En especial, digamos, lo orgánico, que son las plantas animales, para su consumo, para, ¿no? Para satisfacer las necesidades que se tienen, ¿no? En especial, digamos, bueno, el recurso natural es el agua también, ¿no? Eh, el agua, la comida, la alimentación que se requiere para poder mantenernos, ¿no? Aparte también se utilizan pues para el desarrollo del hombre, ¿no? O sea, el desarrollo en el sentido de, por ejemplo, los minerales se utiliza para la fabricación de maquinarias, para tecnología moderna. Entonces, esos elementos se utilizan esas tecnologías contemporáneas o modernas que sirven para el desarrollo del hombre, ¿no? O sea, el hecho de, ahorita, por ejemplo, todos estamos conectados mediante el Internet, cada uno al frente, ya sea de su celular, al frente de una laptop, de una PC, todos los complementos, todos los elementos que forman parte de esa laptop, de ese celular, de la tablet, está compuesto de minerales, diversos tipos de minerales, inclusive en los circuitos integrados y todo. Y estos son, pues, ¿y estos minerales de dónde se obtienen? Se obtiene de la tierra, son recursos naturales, que son aprovechados, en este caso por el hombre, no para su consumo, sino para su desarrollo, ¿no? Digamos, tecnológico, en este caso. Ahora, dentro de los recursos naturales tenemos los renovables y no renovables. O sea, los renovables es que yo lo consumo y puede ir creciendo, apareciendo, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, las plantas, ¿no? Se siembra la papa o se consume la papa y vuelve a crecer, se consume un frutal, se vuelve a crecer, ¿no? Los no renovables es que uno ya lo consume y ya no vuelve a aparecer. O si vuelve a aparecer, realmente vuelve a aparecer, pero ocurre en un lapso de tiempo muy grande, que es, hablamos de miles a millones de años. En el caso de los minerales, cuando se habla de una mina, explotan todo, sacan todo el mineral que hay en esa mina. Una vez que sacan todo el mineral, ya se acabó, ya no hay más, ¿no? Ya no va a volver a salir mineral. O sí, de que vaya a aparecer, va a aparecer, pero de aquí en tiempos en los cuales el hombre ya no va a estar, no, uno ya no está presente, pues son procesos muy largos. Por eso hay una definición, ¿no? Que nos ponen ahí renovables, se renuevan mientras se consume. O sea, consumo y vuelve a aparecer, ¿no? O sea, se va renovando. Y el no renovable, uno lo consume, pero ya no aparece. O sea, requerimos más, pero ya no hay más, ¿no? De que vaya a volver a aparecer, sí, pero son lapsos de tiempos muy grandes, no tiempos humanos, digamos, ¿no? Son tiempos de lo que, ¿ya? Renovables y no renovables. Ahora, ¿qué situaciones, cuál es
el problema que enfrenta, o problemas, el desarrollo científico tecnológico, claro, por la utilización, ¿no? Lo que estaba comentando, se requieren muchos elementos. Ahora, por ejemplo, no digamos se ha puesto en moda, sino que se busca, hay un mineral que se está buscando bastante, ha agarrado fuerza, que es el litio. Antes no se hablaba del litio tanto, no es que no existía, sí existía. Lo que sucede es que como hay toda esa tendencia de cambio de energía, de cambiar la energía, la utilización de la energía que usamos, por la energía que utilizamos nosotros, utilizamos energía en base a, a estos recursos energéticos fósiles, o sea, de los hidrocarburos, ¿no? Petróleo, gasolina, todo esto, gas, proviene de los hidrocarburos. Y esto han sido, pues, pero hay un efecto muy contaminante respecto a la utilización de esto, ¿no? La generación de estos gases que magnifican el efecto invernadero y complica a la Tierra, ¿no? Entonces se está tratando de cambiar a una energía más saludable, ¿no? O sea, otro tipo de energía eólica, hidráulica, ¿no? Y una de ellas es utilizar la electricidad, los aparatos eléctricos, autos eléctricos. Pero ahí viene un asunto, de que sí, utiliza electricidad, ya no se consume gasolina, no generas gases, pero necesitas las baterías, y esa batería es uno de los elementos importantes, es el litio. Entonces hay necesidad de buscar litio. Entonces, una que otra, siempre hay una situación de la dependencia nuestra con respecto a los recursos. Dependemos de los recursos, si no, no viviría. Entonces, el desarrollo científico es una de las situaciones que enfrentan los recursos naturales. ¿Qué más? La población va creciendo, requiere más, requeremos más recursos, pues nuestra población está aumentando, ¿no? Y el hombre, pues, influye en el ambiente, en el medio, ¿no? Su expansión. Los sitios que antes había, Lima, por ejemplo, Lima urbana era solo Lima, pues, los distritos estos, Lima, Pueblo Libre y todo, y ha crecido en gran cantidad. Y las zonas estas, digamos, todo lo que era Ate, Vitarte, todo eso, todavía hay algunas zonas, unas partes pequeñas, pero todo era pura chacras, todo. Y desde Lima hasta el Callao, el espacio que hay entre Lima y Callao, todo lo que es la Avenida Venezuela, donde está el San Marcos, todo, la universidad, el Hospital Naval, todo eso también era chacras. ¿Qué pasó? La expansión urbana requirió de espacio y han tenido que ir desapareciendo. Por lo tanto, también pues eso influye en que los recursos, los espacios para que se desarrollen los recursos sean menores. Entonces, ¿qué problemas principales afectan a los recursos naturales? Eh, Exceso en explotación, o sea, consumir más de lo que me otorga la naturaleza, ¿no? Eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más población, requiero más tecnología, tanto necesito más recursos. Justamente una de las causas, la depredación. Acá hay un concepto de depredación. Depredación, claro, es cuando se consume más de lo debido, de una manera excesiva, sin control. Estoy depredando. O sea, claro, yo puedo consumir el caso de las especies marinas, ¿no? Hay temporadas de veda. ¿Por qué? Porque en esas temporadas no se puede consumir ese tipo de peces o, ¿no? Especie marina, porque es temporada en la cual ellos se van a reproducir, porque si uno consume en esas temporadas, el rango de reproducción va a ser menor y no voy a tener para después la cantidad que se requiera, ¿no? Entonces, cuando yo consumo más de lo debido, estoy depredando, porque estoy afectando hacia el futuro. Ahora, pero hay causas para eso, sí, el aumento de población, como se indica, porque más población, más necesidades, más bocas que alimentar, y se requiere. La tecnología está requiriendo ya, como mencionaba, lo del litio, otros elementos. El indio también es otro elemento químico que se utiliza también bastante. Y antes no le tomaban tanta importancia y ahora se está buscando indio, ¿m? Elemento químico. Eh,
Por ejemplo, la deforestación es una de las manifestaciones. Deforestar es un problema muy grande en la zona de selva. La quema de cobertura vegetal natural. ¿Qué sucede? Todo está amarrado. La gente de la selva necesita comer, claro. Y uno si está en la zona de selva alta, por decirlo, zona de árboles muy grandes, tremendos. Entonces, ¿qué hace? Se eliminan todos los árboles, un área determinada, y ya tienen espacio para poder sembrar sus hortalizas, ¿no? Sus plantas de consumo. Pero de ahí empieza ya un problema, que esos árboles servían como escudo para las lluvias fuertes que hay en la zona. Ahora que ya no existen esos árboles, la lluvia cae donde está plantado pues el choclo, ¿no? Los frutales pequeños, pero va a llegar más directamente a la superficie del suelo. Al llegar a la superficie del suelo, las lluvias va a erosionar, va a desgastar y se van a producir los deslizamientos, los derrumbes. Entonces, esa gran cobertura natural que eran los árboles han sido eliminados por necesidad, por tener los espacios, pero a la postre termina afectando a la zona, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo otro también que hacen es cuando ya sembraron, cosechan sus frutos para consumo y hay que volver a sembrar. Pero para volver a sembrar tienen que sacar todo lo que han cosechado, todo el material que ya no sirve, ¿no? Las hojas del maíz, por decirlo, ¿no? Sacar todo eso. Es un trabajo duro también. Entonces, ¿qué hacen? De manera más fácil, agarran y lo queman. Queman todo, o sea, ya no tienen que estar removiendo, y bueno, con la justificación de que las cenizas sirve de abono también, lo queman, y es el quemar afecta también a la superficie, le quita los nutrientes, pero aparte también se producen los incendios forestales. ¿Qué más? La contaminación de la atmósfera, que ya sabemos por los gases, estos aerosoles y todos estos gases que contaminan, y estuvimos hablando en su momento, la contaminación de los mares también, ¿no? La basura, los plásticos, cuando hay derrame de petróleo, y hemos tenido ya algunos problemas acá en la zona de Ventanilla, cuando hubo un derrame la otra vez, ¿no? Y la contaminación del suelo, ¿no? Al utilizar insecticidas, pesticidas, uno va a estar contaminando el suelo, ¿ya? Entonces, son algunas de las manifestaciones de la depredación que va afectando, ¿no? Afecta a los recursos. Dentro de los problemas estos que afectan los recursos tenemos la desertificación, desierto, o sea que son zonas que se convierten en desiertos y por lo tanto ya no hay agua, no crece nada. Ahí, por ejemplo, en la imagen central estamos viendo estas grietas, que son grietas de desecación. Esto quiere decir que en algún momento aquí hubo agua. Esto es arcillas, hubo agua, todo esto era capaz un río. Se ha secado y ha sido tan fuerte la temperatura que ha secado y todo el agua se ha evaporado y se ha agrietado toda esta zona, grietas de desecación. Entonces, es degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas debido a actividad humana y variación climática, ¿no? Donde se pierde la capacidad productiva del suelo progresivamente. El suelo poco a poco va perdiendo capacidad de producción, va disminuyendo y a un momento llega a cero, ¿no? Esto, cuando me dicen desertificación, automáticamente pienso en la costa. Sí, en la costa peruana, que tiene desiertos y todo. Pero también hay que tener presente también a partir de los 1000 metros hacia arriba, todavía hay zonas desertificadas. Cualquiera que se vaya a la sierra por cualquier parte del país, ya sea por la carretera central, por Nazca, por Arequipa, por el norte, por Trujillo, todo, siempre, y uno lo comprueba nomás aquí en Lima, los cerros limeños son cerros feos, son cerros pelados, son cerros que no tienen vegetación. Si uno sigue avanzando, me estoy yendo por la carretera central, me voy a Chosica, digamos, yo veo que todos los cerros de la costa, esos cerros no tienen vegetación, no son como en la sierra que son verdes o la selva, porque son zonas áridas. O sea, no solo la costa pegadita la franja de costa pegadita al mar, sino hacia adentro, ¿no? Cuando uno va ascendiendo. Entonces, hay desertificación también. Y también en la puna.
Uno dice, ¿desierto en la Puna? Claro, hay zonas desertificadas donde no hay vegetación. La zona sur, por ejemplo, de Andina, Arequipa, la parte superior de Arequipa, pero yendo hacia Moquegua, Tacna, toda esa zona es una zona árida. Uno está sobre los 4.000 metros, zona de Puna, y encuentra un desierto, harta arena y harta ceniza, como es zona de volcanes, harta ceniza y todo es árido, está desertificado. Estamos hablando de zona de Puna, no estamos ahí en la costa y todo eso. Por eso ahí se menciona, ¿no? ¿Cuándo se produce? Cuando se eliminan pues todos los árboles, las plantas, ¿no? Que le dan cohesión al suelo, claro, el suelo se mantiene por las raíces y todo, ¿no? O cuando también hay un sobrepastoreo, o sea, en las zonas donde, en las punas, por ejemplo, que hay siembra, bueno, hay ichu, estas plantas que utilizan los camélidos y de alimentación y también las ovejas. Entonces, ¿qué hacen la gente de esa zona? Lleva su ganado, pues, ¿no? De ovejas y todo, hacia un lugar donde hay pasto, come y de ahí lo llevan a otro y así paran migrando de un lado a otro llevando a su manada, digamos, ¿no? Pero el asunto está que todo tiene que ser debidamente regulado, porque si comen pasto en un lugar determinado, acaba ese pasto, me voy al otro lado, eso tiene que sembrarse para que continúe, para cuando regrese después haya el pasto. Pero si el animal come más de lo debido y no siembro, sí, ¿qué va a pasar? Cuando vuelva no va a encontrar nada. Entonces, sobrepastoreo también es uno de los causantes de la desertificación. También la agricultura intensa. ¿Qué quiere decir? Siembro, cosecho, siembro, cosecho, siembro, cosecho. Un momentito, yo no puedo estar sembrando y cosechando todo el tiempo, porque la tierra también necesita su descanso. Entonces, ¿por qué? Porque al estar sembrando y estar cosechando, los nutrientes que tiene ese suelo se van a ir perdiendo poco a poco. Entonces, lo que tengo que hacer es dejarlo descansar. Digamos, esta temporada no voy a sembrar en este terreno para que mantenga sus nutrientes y en la siguiente voy a sembrar y voy a darle un respiro, ¿eh? Porque le quita pues los nutrientes y ese suelo se vuelve, ya no es fértil, porque el suelo no solo es arena, arcilla, sino que tiene que tener ciertos nutrientes para que se pueda sembrar ahí, ¿no? Por eso no en cualquier lugar uno pone una plantita y crece, lo siembra, pero ahí nomás se muere, porque capaz no tiene los nutrientes, por eso que hay que abonarlos y todo. Y otro problema es cuando hay sequía, bueno, pero eso ya es cuestión climática que está fuera del alcance del hombre, cuando se produce la sequía, pues, ¿no? Vean ustedes en el mapa del Perú, casi toda la costa, problema de aridez tremendo, toda la costa peruana sur, justo lo que le comentaba, la zona sur es muy árida, la zona central, más una franja, y acá está el desierto de Sechura, por Piura, ¿no? Pero también avanzando hacia la cordillera, justamente toda la zona amarilla, ¿ve? Son esos cerros que tenemos, pues, de ejemplo para nosotros en la carretera central, los cerros, pues, de Vitarte, yendo a Chosica, inclusive pasando para Chosica hasta poco más, ¿no? De Chosica a Matucana, no, antes de Matucana, por ahí, hasta Matucana. Todos esos cerros son cerros sin vegetación, todo igual, es en toda la cordillera, ¿ya? Después en la zona alta, justo lo que mencionaba, en la zona sur, también zona de Puna, hay una zona que está propensa a ser árido a semiárido. Y como menciona ahí, el Perú es tercer lugar en Sudamérica, pues, ¿no? El 40% de la superficie de nuestro país está desertificando. ¿Cuáles son los factores antrópicos, o sea, del hombre? La intervención del hombre causante de esta desertificación en el norte, erosión hídrica y eólica, erosión del agua y el viento, por tala y quema de la vegetación, ahí están cortando el algarrobo, por ejemplo, en la zona esta de bosques secos tropicales que hay en Piura, Tumbes, una de las plantas más comunes es un arbusto grande, casi como árbol, el algarrobo, del cual se obtiene la algarrobina,
y que también ahora últimamente se utiliza bastante en las parrilladas, donde dicen, te venden la leña, y dice, pero tengo también leña de algarrobo para que le dé un mayor sabor. Entonces, la utilización de leña de algarrobo hay una tala indiscriminada de esta planta y por lo tanto, pues, se está desertificando, ¿no? Salinización por excesivo riego y mal drenaje, o sea, cuando se riega, ¿qué sucede? El agua entra al suelo por los poros del suelo y una vez que esté cubierto todo, ya no entra más, entonces queda el agua cubriendo la zona. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua se evapora, de zonas de altas temperaturas, y al evaporarse, sabemos que el agua no solo es H2O, además tiene otros elementos que son sales, aluminio, potasio, calcio, sodio. Esos elementos se evapora el agua y esos elementos que estaban en suspensión o en solución en el agua, precipitan y quedan ahí cubriendo al suelo como sales, son sales, ¿no? Y le quitan pues, también, ¿no? Se está salinificando, ¿no? Entonces, la salinización, excesivo riego y mal drenaje, erosión eólica y erosión fluvial, porque una vez que se produce la tala, todo, entonces la superficie queda expuesto al viento y fácilmente es erosionado, ¿ya? Y en los Andes, ya subiendo un poco más, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? De que, por ejemplo, ahí estamos viendo en la foto esta, la quema, ¿ve? Han quemado toda esta zona y listo, ¿no? Ya es una cosa que no se debe hacer y están afectando el terreno. Queda toda esta zona expuesta, lluvias, como está expuesto el suelo, toda esta masa se puede venir abajo y se producen los deslizamientos, que termina matando gente, sepultando pueblos, ¿no? Entonces un problema en la zona es la quema, la tala de los árboles, también pues el sobrepastoreo, ya les comenté, ¿no? Cuando comen mis animales, consumen más de lo debido y no dejo respirar al terreno también. En las zonas interandinas, altoandinas, erosión hídrica, fluvial y pluvial, por las lluvias directas, cuando no hay árboles, entonces directamente cae sobre el suelo y va erosionando rápidamente. El sobrepastoreo y otro aspecto importante es la contaminación por minería, pero específicamente minería artesanal, estos informales, ¿ya? Estos son los que no están regulados y hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, vierten todo el material tóxico que utilizan los los químicos tóxicos que utilizan para hacer la separación del oro o del mineral de interés con respecto a los otros, y ahí es donde se produce el relave, que es una masa tóxica, y eso lo vierten al río, o lo tienen en un lugar y por las lluvias comienza a lavar y parte de ese relave cae a las aguas y contamina. En la Amazonía, bueno, los árboles, ahí está, vean ustedes el niño ahí en medio, todo esto era, de hecho que era una zona de árboles, tremendos. Y es algo común, ¿ah? Para ellos es algo común. Ellos, claro, se sobreentiende que ellos ven su necesidad inmediata, ¿no? Necesito alimentarme, necesito comer, no piensan en el futuro. Y después están con los problemas que tienen deslizamiento, ya no producen nada, ¿no? Entonces, y eso es por efecto propio de no haber planificado bien o no haber hecho acciones que no correspondían, ¿no? Eso es en la selva alta, en la selva baja igual también erosión fluvial. eh, También hay minería que contamina, específicamente la selva baja en la zona sur, de Madre de Dios, que sabemos que es una zona donde la minería artesanal, informal, está afectando directamente a los recursos. ¿Ya? Entonces, vemos que la presencia del hombre es un factor negativo, siempre y cuando desarrolle acciones sin prever al futuro.
O sea, no hace acciones sostenibles, de lo que estábamos hablando en la clase pasada. O sea, cubro mis necesidades actuales, pero tengo que hacer acciones pensando en el futuro, para mis generaciones posteriores, porque los afectados van a ser posteriormente los demás, ¿no? Yo ya cubrí y los demás que se fríen, no es así, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener. Por ejemplo, acá en lo de la selva baja, lo que vemos acá, tremendos troncos y todo, este es es una palizada. Una palizada es cuando estos ríos de la zona, aumenta su caudal de un momento a otro, sí, pero de un momento a otro. Aumenta su caudal, o sea, el volumen de agua aumenta drásticamente, ¿no? Sube 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, tremendos ríos. Y al subir, avanza con una velocidad tremenda y arrastra todo lo que está en las orillas. Entonces, mayormente troncos, árboles y todo la zona, el río en sí, marrón, digamos, porque remueve toda la arena, todas las arcillas con bloques de roca, aunque ahí no hay roca, sino de mayormente troncos, ¿no? Entonces, y arrasa con todo. Cualquier persona que está ahí navegando termina destruido, ¿no? Pero la palizada es algo muy peligroso en esta zona. Mm. Medidas de desarrollo sostenible. ¿Qué acciones se pueden, ¿no? Coordinar la gestión de las tierras y los recursos hídricos? O sea, que haya una planificación, que haya un ordenamiento y que se le eduque a la gente, ¿no? ¿Qué hay que hacer con respecto al manejo de sus tierras y la utilización del agua? Elemento importante, ¿no? ¿Qué más? Proporcionar a las comunidades locales medios necesarios, ¿no? O sea, que haya gente técnica y que le ayude con los recursos, pues, ¿no? Apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo. O sea, no depender del suelo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que sucede es que hay pueblos que solo dependen de cierto tipo de vegetación, digamos, ¿no? Que eso es su producto, el producto que producen en la zona. ¿Y qué pasa si en un momento no hay producción? Se mueren de hambre, ¿no? Entonces, recomendar otro tipo de actividad paralelo que pueda también aportar en el desarrollo de la economía del pueblo. Yo les pongo un ejemplo nomás, un pueblo llamado en Luquegua, Muilaque. Cuando llego al pueblo, zona desértica, 4.000, pueblo de bastante miseria, triste. Cuando llego y pregunto a la gente, ¿de qué viven ustedes? Porque está pegado a unos cerros tremendos, es una zona muy árida. Y ahí me cuentan la historia, ¿no? Que ellos vivían de las tunas. O sea, sí había pencas, ¿no? Las pencas, las tunas, los cactus, las tunas, ¿no? Y que ellos vivían de las tunas. O sea, producían tunas. Entonces tenían ahí... Esa penca de la tuna, pues los mexicanos lo consumen, ¿no? Es el nopal, se llama nopal. Pero bueno, entonces nosotros consumimos el fruto, ¿no? La tuna, ya. Pero ¿y qué habían hecho? Que llegó la novedad, claro, la cochinilla, que es este animalito, como un tremendo pulgón, eh, que tiene una tonalidad intensa, roja, que lo utilizan como para tintes. Entonces, y esta cochinilla normalmente se desarrollaba en las pencas de estas tunas. Entonces llegaron con la novedad, ¿sabes qué? Y por kilo pagan muy bien. Entonces vamos a agarrar y sembremos cochinillas. O sea, pongamos cochinillas que se reproduzcan y se llenen todas las pencas de cochinillas. Y así fue, pues, ¿no? Y dice que funcionó al comienzo, pero después fue tanta la producción que terminaron destruyendo todas las pencas. Y ya no había pencas. Se murieron las cochinillas y ya no hubo producción de tunas. O sea, ya no tenían
que producir, pues solo dependían de eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, afectados económicamente totalmente el pueblo, pues por eso hablaba de miseria, ¿no? Entonces, por ahí ver otra alternativa, ¿no? Entonces, los pueblos, ahora hay, la mayoría de los pueblos están agarrando y están viendo el lado turístico, ¿no? Que es algo, que es una actividad también que está muy arraigado y está agarrando fuerza, ¿no? Entonces, cada pueblo, aparte, ¿sabes qué? Que por aquí hay una lagunita, hemos creado unos andenes, ahora ponen una mano para que la gente se siente y se tome su foto del fondo del pueblo, cosas, ¿no? Entonces se están ideando para crear otro tipo de actividad. O, digamos, son buenas tejedoras de lana, a hacer artesanía. Entonces, otras alternativas de acciones que les sirva de ingresos recursos y no depender solo de la tierra, ¿no? De lo que me da la tierra. No siempre tiene que ver otra opción, ¿no? La agricultura invernadero, o sea, crear ambientes diferentes, especiales, como lo que se está viendo acá, ¿no? Y sembrar algunas plantas que no requieren de ciertas condiciones diferentes, ¿no? Actividades relacionadas al turismo, ¿no? Eso es relacionado, pues, a lo que estamos hablando de la desertificación, que es una situación latente, ¿no? Otra es la deforestación. Se sobreentiende, eliminar árboles sin plantar de nuevo, ¿no? O sea, todo tiene que tener. Todo es posible, pero de una manera adecuada, ordenada y proyectada, de una manera sostenible, ¿ya? Causa de la deforestación, agricultura migratoria y comercial. Comercial, o sea, la tala de árboles, comercio. Migratoria, la que les comentaba, ¿no? Que esos son en algunas oportunidades que me he encontrado, los llamados colonos. Llegan a un lugar, se tumban los árboles, siembran, ya no hay, se van a otro lado, se tumban los árboles, siembran y así para. Otro es la minería ilegal del oro, pues, ¿no? Que está afectando bastante ahí en la zona de bien latentes o bien visible, porque también hay en otras zonas, ese madre de Dios, ¿no? La tala ilegal, lo que sucede es, tengo tantos árboles, ya me tumbo los árboles y siembro coca, ¿no? Porque por una hectárea me pagaban tanto por este tipo de planta, pero por la coca me pagan 10 veces más. Entonces ya es una cosa que no cuadra, ¿no? Lo ven por ese lado. La tala para leña, comercio ilegal, o sea, llevarse las plantas ilegalmente y para hacer leña y utilización en las obras. ¿Qué medidas de desarrollo sostenible? Las áreas deforestadas hay que reforestar, utilizar métodos menos agresivos que no deforesten tanto, ¿no? Evitar el derroche de los recursos, consumir productos sustentables, otro tipo de productos que no estén relacionados a los árboles, capacitar a los colonos. Sí, porque los colonos, justamente lo que les comentaba, ¿no? Los colonos llegan y asumen de que todo es de ellos, se lo tumban, consumen y se van para otro lado y eso no es, pues, porque van afectando por donde están pasando, están dejando pues huella, ¿no? Y bueno, reformar algunas normas. Y miren, en 2020, 420 millones de hectáreas de bosques desde 1990 que se han perdido a nivel mundial. En Brasil, por ejemplo, ¿no? Es muy fuerte. Ah, se han perdido casi 8 millones de hectáreas de nuestro territorio por deforestación. En el 2021, 137.976 hectáreas de bosques. Un motivo la agricultura migratoria, cultivo ilegal, minería ilegal y tal ilegal. Ya los males. Y se sobreentiende que los departamentos o regiones
Son aquellas que tienen pues selva, ¿no? O sea, Loreto, Cayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco y Amazonas. ¿Eh? Por eso casi todos los departamentos que tienen selva. ¿Cuáles son las zonas con mayor problema de deforestación? La zona de Madre de Dios, Pampa, Iberia. Alrededor del Parque Nacional Baguaja-Sonene. El Parque Nacional Baguaja-Sonene está entre Puno y Madre de Dios, en esta zona. Es un parque nacional muy espectacular, bastante agreste. Ese parque es cruzado por un río, el río Inambari, es un río caudaloso. Es, es selva virgen, pues, ¿no? Una cosa bien, bien, bien fuerte. Después, la Amazonía Central, pues todo lo que es Ucayali, Huánuco, Ucayali, selva de Junín, parte de Ayacucho, Cusco inclusive, ¿no? Agua, contaminación del agua, ¿no? Es, bueno, se sobreentiende, cambia la calidad del recurso hídrico de tipo químico, biológico y físico, que lo hace perjudicial, ¿no? Y el agua de consumo es un agua tratada que tiene los elementos base, hidrógeno, oxígeno, es otros componentes, ¿no? Cloro, sodio, mínimos, los hace potable, ¿no? Pero cuando entra otros elementos, plomo, zinc, estos elementos, azufre, ya esa agua ya es un agua peligrosa, ya está contaminada. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua? Dice introducción directa e indirecta de sustancias contaminantes en los mares, lagos, ¿no? Ríos, acuíferos. Un acuífero es una masa de roca que está debajo de la superficie que contiene agua, ¿ya? Por donde circula el agua, agua subterránea, ¿ya? Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero. O sea, sabemos que el agua, pues, no solo es H2O, hay otros elementos, pero cuando ya es mayor la cantidad de elementos adicionales, ya ese es un agua contaminada. El mercurio, según el Ministerio de Agricultura, Madre de Dios, supera el 0,5 miligramos por kilo de Madre de Dios. O sea que hasta por debajo de eso es permisible, pero ya por encima de eso ya es un agua contaminante. Consecuencias, enfermedades directas al hombre, muerte por su ingesta. De hecho, que también una alteración del ecosistema por donde se encuentran estas aguas, ¿no? Y si hablamos ya de producción ictiológica de peces, de hecho que hay una disminución, ¿no? Es algo muy latente que hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, el agua, el río Rima, el agua potable que consumimos en Lima, no solo viene del río Rima, viene también del río Santa Eulalia, en la parte alta hay un conjunto de presas, todo, y acumulan y aportan, porque el volumen que da el río Rima no se da abasto para cubrir las necesidades de todo Lima. Pero ahora, el río Rima nace en Portuguio, carretera central, la zona más alta, Tiglio, más o menos por ahí, es que nace. Y su recorrido aguas abajo hasta donde desemboca en Ventanilla, claro, pasa por Tiglio, Chicla, Río Blanco, San Mateo, Matucana, de ahí viene Chosica, Chaclacayo, Vitarte, llega a Yerbateros, se mete ahí ¿no? Por Rímac y todo lo demás, llega a Ventanilla. Pero ¿qué pasa? En el recorrido, en la parte superior, hay varios ríos menores que aportan. Y esos ríos, a su vez, provienen de otros más pequeños. Y ahora,
¿Qué pasa? La parte de saneamiento de los pueblos, ¿a dónde van? ¿Mm? Los desagües y todo, van a los ríos. Por eso tenemos la tremenda planta Targea, que es la que purifica, digamos, ¿no? O sea, elimina estos contaminantes para que pueda tener nosotros a la mano agua potable, ¿ya? Desarrollo sostenible, reducir el volumen de los contaminantes, claro, que haya una reducción de, ¿no? Reutilizar, tratar y reutilizar las aguas residuales, ¿no? Por eso que hay ciertas aguas residuales, son utilizadas solo para riego, ¿no? Y reciclar los contaminantes. Contaminación del aire. Presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos, en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas. O sea, que hay otros elementos, aparte del oxígeno, nitrógeno, los hay, pero en una proporción menor, que es permisible. Cuando pasa ese límite ya es un problema para la salud, ¿no? Entonces es un problema para la calidad de vida de la población, también de la preservación de la naturaleza y el patrimonio natural. Origen. ¿De dónde vienen esos contaminantes? Tenemos fuentes biogénicas, que son aquellos producidos por la naturaleza. Uno dice, pero ¿cuáles son esos? ¿No? Por fenómenos propios de la naturaleza. Por ejemplo, la erupción de un volcán. El volcán erupciona y bota gases y cenizas. Eso forman parte del aire y te contamina. Muy venenoso. Fuentes antropogénicas, ya sabemos que es por aporte del hombre, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, el ejemplo en la foto. La combi ahí está botando harto humo, ¿no? Es producto de la quema del combustible, petróleo, me imagino, y esto ya forma parte del aire que uno está respirando, contaminación. Por eso que se está promoviendo el cambio de energía, de ya no utilizar tanto la energía fósil, utilizar otro tipo de energía verde alternativo que sea menos contaminante. Calidad de aire en el Perú. 2021 hay un reporte por esta firma privada IQ Air, calidad de aire. El Perú es el que tiene más baja calidad de aire en América Latina. Pararse ahí en la avenida Bancay, imagínense, hora punta, 8 de la mañana, están todos los ómnibus amontonados ahí, ni hablar. La contaminación es terrible, ¿no? El de más baja calidad en América Latina, ocupando el puesto 26, con 29, casi 30 micrones por metro cúbico a nivel mundial. Eh, ¿Cómo es que lo miden con esta, en base, tiene que haber pues una unidad de medida, ¿no? Hay una materia, es una partícula, que le llaman el PM2.5, ¿no? Que es un polvo más pequeño que el diámetro de un cabello humano. Por ejemplo, nos están poniendo un ejemplo en esta imagen. Este es un cabello humano que tiene entre 50 a 70 micrones. La arena, por ejemplo, la arena de la playa, esa arenita que es finita, son 90 micrones, digamos, aproximadamente. 2.5, ya imagínense, es algo mucho más pequeño. Esa es la unidad de medida para ver la calidad de aire.
Entonces, en base a eso se hace la medida de la concentración de ácido carbónico o nitratos que haya o gases de azufre que puedan haber en el aire, ¿no? Medidas sostenibles. Utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. Esas las bombillas ahorrables. Cuestan más, pero te duran más, consumen menos. Usar el transporte público, bicicleta y caminar. Claro, es lo que se hace en los grandes países. Acá todavía tenemos que adecuarnos porque ha aumentado ya el parque automotor en Lima, por ejemplo, ¿no? Ya la mayoría tiene su auto, se quiere movilizar, por eso que tenemos un tremendo tráfico, hay estos proyectos de hacer viaductos, todo, pero eso es a largo plazo. Entonces hay un problema el problema que tenemos la mayoría, todos, el tráfico. Un viaje que antes que se hacía en media hora, ahora se hace en hora y media, por decirlo así. Entonces ya, y solo en viaje nomás, por día le dedicas 3 horas a 4 horas perdidos, solo en movilizarse. Entonces eso afecta en el tiempo, pero también afecta también el- tantos autos botando gases, afecta, ¿no? Entonces hay países y ciudades, por ejemplo, en Países Bajos, Ámsterdam, ahí la mayoría usa bicicleta, ¿no? Son ciudades pequeñas, claro, pero con el uso de autos es menor. Entonces se sugiere, ¿no? Que nosotros nos acostumbremos también a eso. Por eso se crearon las pistas para ciclistas, ¿no? Entonces se está promoviendo, es saludable para las personas, de hecho, para la salud. Se aporta también con respecto a no generar estos gases y, bueno, caminar bueno para la salud, pero bueno, eso será en distancias cortas. Imagínese si uno vive en Puente Piedra y tiene que ir a la universidad, no va a ser caminando, te vas a demorar demasiado. Bueno, hay maneras, es como lo hacen en las grandes ciudades. Mayormente en las grandes ciudades, hablamos de ni siquiera, digo, Estados Unidos, Europa, cerca nomás. Santiago de Chile, Argentina. ¿Qué pasa? Mayormente se movilizan por metro, ¿no? Por metro. Llegas a tu estación, subes la estación y de ahí ya agarras tu movilidad o tu bicicleta a tu lugar de trabajo o de estudio. Pero mayormente es por metro. México ni hablar, porque las distancias son otras también. Nosotros decimos, yo estoy acá en el RIMAC y me quiero ir a Pueblo Libre, ya más o menos, ya una distancia. En México es RIMAC, Pueblo Libre es como decir, estoy en el RIMAC y me quiero ir a Pueblo Libre, pero Pueblo Libre está por Cañete. O sea, son ciudades, es una ciudad tan grande que sus distancias son grandes. Imagínense movilizarse, tienes que trabajar allá. No lo haces con un particular, un taxi ni hablar, te cuesta un ojo en la cara. Entonces lo que se hace es metro. Te llevó de tal punto, llegó a la estación, te dejó en un punto determinado y de ahí ya subes y agarras el taxi y te deja cerca. Entonces son otras maneras de trabajo que requiere pues de una planificación bien, bien minuciosa y fuerte, ¿no? ¿Qué más? Mantener automóviles con debido, bueno, darle un buen mantenimiento a los automóviles para que no quemen demasiado gas. Conducir vehículos eléctricos o híbridos, es lo que está sucediendo. Es interesante, pero ahorita todavía estos autos no tienen mucha potencia, que es algo que tienen que ver. Limpiadores ecológicos, que no sean muy contaminantes. Pinturas en base de agua sin disolvente. O sea, utilizar los químicos lo menos posible. Sellar los recipientes y productos químicos para que estos no se evaporen. Ahorrar energía. Hay que ahorrar. Reducir el consumo de carne y productos lácteos. ¿Por qué hice eso? Porque, o sea, volverme vegetariano, no sé. ¿Por qué pasa que las grandes manadas de estos animales producen harto metano? Y eso afecta la atmósfera.
Compostar, utilizar abono orgánico, alimentos orgánicos, reciclar la basura no orgánica, evitar el uso de plásticos, no quemar la basura. Respecto al aire. Respecto a la contaminación del suelo, o sea, de la superficie, es ya por sustancias químicas producidas por el hombre, ¿no? O sea, que el suelo esté contaminado. La imagen superior, repito, se me apaga. Ya. La imagen superior, vean ustedes la contaminación del mar, ¿no? Y acá la inferior, esto es la zona de una parte, Madre de Dios. Como todo lo que era verde, ahora todo es árido, con estas aguas contaminadas, porque utilizan bastante el mercurio para hacer la separación del oro, y eso contamina, pues, ¿no? Y ya no crece nada, ahí ya no crece nada, ¿no? Fuentes contaminantes, prácticas agrícolas deficientes, utilizan muchos preservantes, muchos fertilizantes químicos, ¿no? Almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, lixiviación de vertederos mal administrados. Lo que sucede, colocan, por decirlo, la basura en un lugar determinado, expuesto a la intemperie, produce lluvia sobre esa basura y lo comienza a lavar, a reaccionar químicamente y esas aguas discurren y es un agua contaminada, ¿no? Es el caso de los relaves mineros. Por eso los relaves mineros tienen que estar cubiertos, encapsulados, cubiertos totalmente para estar totalmente aislados. Por más que le caiga agua a todo, no lo va a afectar y ya no afecta. Son medidas que hay que hacer para evitar. Como consecuencia que vamos a tener, ¿listo? Este lado. Ya, un rato. Si no hubiese congelado la imagen. Hay mucha cosa abierta. Ya, a ver. Ahora, ya, solucionado. Como consecuencia de la contaminación del suelo, de hecho que ya ese suelo ya no va a ser fértil, va a perder productividad, todos los nutrientes van a morir, ya no va a ser un suelo infértil, ¿no? Entonces, parte de los plaguicidas que usan, que es algo que se tiene que evitar, eh, forma parte de lo que comemos, ¿no? Y eso es lo que se tiene que evitar. Medida de desarrollo sostenible, utilizar abonos orgánicos, rotación de las tierras de cultivo, hay que rotarlas, como digo, se utiliza tiempo, de ahí se le deja descansar y así, ¿no? O sea, aplicar los plaguicidas de una manera racional, no tan exageradamente, ¿no? O sea, tener una conciencia, pues, ecológica, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una pérdida de la biodiversidad, ¿no? Claro. Eh, Todos esta desertificación, deforestación,
contaminación del agua, contaminación del suelo, nos afecta a nosotros, pero va a afectar directamente también a la biodiversidad, tanto a las plantas y a los animales que coexisten en un ecosistema específico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la sobreexplotación del medio natural, la pérdida y degradación de los hábitats, los hemos estado viendo, la contaminación, el cambio climático también cumple su papel, e introducción de especies invasoras? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en la sierra, cuando uno quiere comer un pescadito, trucha, ¿sí? Una trucha. Pero la trucha no es oriunda, no es de nuestro país. Es una especie invasora. Fue ingresada a los ríos, lagunas de nuestro país por los primeros exploradores que vinieron acá, europeos, norteamericanos, que vinieron aquí a explorar en busca de minerales. Estamos hablando de 1930, 20. Trajeron que es un salmón, la trucha es un tipo de salmón, y lo, lo colocaron pues en los ríos. Y los peces nativos que teníamos, el suche, ¿no? Los que había, terminaron desapareciendo y dominando las truchas, por ejemplo. Otro es el eucalipto. Hay bastante en la sierra. El eucalipto no es oriundo de nuestro país, ha sido introducido también, es una especie invasora también, y ahora hay eucalipto por todos lados. Otro también es la famosa planta representativa de los ayacuchanos, la flor de retama, tampoco es oriundo del país. Son plantas introducidas, que al final se han adueñado, por decirlo así, y las otras nativas han ido desapareciendo. Consecuencia de, de la afectación de la biodiversidad, la alimentación, porque ya no van a ir desapareciendo animales y plantas que nos servían de alimentación. Aparte también el hábitat va a estar expuesto a desastres naturales, a inundaciones, deslizamientos, huaicos, ¿no? Después la energía también va a correr riesgo. Poca agua, no voy a tener agua para mis centrales hidroeléctricas o cosas así, ¿no? Y mm, el agua va a estar contaminada, y, y el acceso a la materia prima va a ser más complicado, ¿no? Desarrollo sostenible con respecto a la biodiversidad. No adquirir especies exóticas. O sea, esto de agarrar y criar animales no domésticos, ¿no? O sea, tortugas, iguanas o cosas así, ¿no? Lo que pasó con las ardillas, ¿no? Las ardillas no son de acá, no son del Perú, los han traído en algún momento, pero mayormente en la zona, pues, de Miraflores, por allá por Chacaría, Monterrico. En su parque por ahí alguien llevó ardilla y ahora se están reproduciendo en cantidad. Bueno, lo que ya conocen, ¿no? Las R geológicas: reducir, reutilizar, reciclar, desarrollar esas prácticas, ¿no? Y que se forme parte ya de nuestra costumbre. Elegir productos y servicios sostenibles, actuar de manera responsable, no hacer fogata, tirar basura o llevarse ningún ser vivo, reducir el uso de energía y combustibles, y que los gobiernos cumplan con las normas que protegen a la biodiversidad. ¿Ya? De eso se ha tratado todo lo que es recursos naturales y los problemas que afrontan estos recursos, ¿no? Porque es respecto a la biodiversidad, el suelo, el aire, contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación del agua, ¿no? Y luego tenemos lo que es la desertificación y la deforestación, que son dos problemas latentes en nuestro país.
desertificación es muy fuerte y la deforestación. Y ahí tenemos la contaminación del agua, contaminación del aire, ¿no? Y la contaminación del suelo, de la superficie misma. Por lo tanto, la afectación a la biodiversidad. ¿Ya? A ver, vamos a ver alguno de los ejercicios. Un ratito, geografía, ¿no? ¿Alguna consulta? Ya, a ver, vamos a ver, vamos con el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Los recursos naturales son el conjunto de elementos ofrecidos por la naturaleza, los cuales son utilizados por las sociedades para su subsistencia y desarrollo. Estos se pueden dividir en renovables y no renovables. En relación con lo mencionado, identifique los enunciados correctos. A ver, 1. Por su capacidad de regenerarse, la vegetación puede aprovecharse de forma ilimitada. Por su capacidad de regenerarse, la vegetación puede aprovecharse de forma ilimitada. ¿Correcto eso? Profesor, no se están viendo las preguntas. Buenos días. No, no las tengo, le estoy ahorita, ya la estoy planteando. ¿Ustedes no tienen la separata? Sí, profesor. Ya, por eso, ustedes tienen, yo ahorita estoy leyendo la separata, por Sí, eso parece ahorita, que mi compañera se equivocó. ya, por eso ahorita, a ver, la primera pregunta es, los recursos naturales son el conjunto de elementos ofrecidos por la naturaleza, los cuales son utilizados por las sociedades para su subsistencia y desarrollo. Estos se pueden dividir en renovables y no renovables, ya. En relación con lo mencionado, identifique los enunciados correctos. Vamos con el primero. Por su capacidad de regenerarse, la vegetación puede aprovecharse de forma ilimitada. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué Incorrecto. creen? Claro que incorrecto. Claro, se regenera, sí. O sea, bueno, se regenera y puedo ser. No, pero también si consumo más de lo debido, ahí no más queda, ¿no? Entonces sí, puedo consumir, pero de una manera razonable, ¿no? Porque si consumo más de lo debido, termina extinguiéndose. Incorrecto. Dos, el zinc, estaño y el cobre son considerados como recursos no renovables. El zinc, estaño y el cobre son elementos considerados como recursos no renovables. ¿Verdadero? Claro que es verdadero, son minerales, porque una vez que se consume todo eso de una mina, ya no hay. Volverá a aparecer, pero de aquí a unos millones de años. O sea que, correcto, ¿ya? Está bien, es no renovable. 3. El crecimiento demográfico representa una amenaza para su conservación, ya que conlleva a su depredación. Verdadero también. Verdadero, claro, porque está creciendo la población, necesita más y es una amenaza, ¿no? Verdadero, correcto, ya. 4. Los bosques, la radiación solar y los minerales metálicos son ejemplos de recursos renovables. Falso. Falso. Falso, falso, porque ahí los minerales ya lo hizo falso. Lo anterior podría haber sido, sería la opción D, ¿sí? La opción
D. Ya, le voy a poner la plana para poder hacer, ahí, acá tiene, para poder arrancar con cívica y desarrollarlo a tiempo, ¿ya? ¿Listo? Ya, vamos con cívica. Ya, vamos con cívica, un ratito. Ya, a ver, voy a compartir. Peruanidad, ¿ya? El ser peruano, o el identificarnos como peruanos. Sentido de pertenencia, costumbres y tradiciones comunes. ¿Ve? Entonces, está relacionado a lo que estuvimos viendo, ¿no? En nuestro país, la clase pasada, ¿no? Pluriculturalidad, interculturalidad y todo, ¿no? De nuevo, repitiendo, nuestro país es diverso, tiene una diversidad en todo sentido, ¿no? Culturalmente es uno de los más diversos de América y del mundo, y se debe a qué? A que tiene pueblos originarios, una variedad de pueblos originarios, campesinos y nativos, ¿no? Nuestra geografía es un elemento importante en esta diversidad, porque tenemos una geografía bien variada, ¿no? O sea, partiendo de lo básico que es la costa, sierra y selva, pero dentro de eso tenemos pues una variedad, ¿no? Valles interandinos, páramos, selva alta, selva baja, subandino, bosque seco tropical, sabanas, ¿no? O sea, tenemos una variedad geográfica que está definido por los Andes. Realmente los Andes es el que ha marcado la geografía de nuestro país y nos ha delimitado estas regiones básicas tremendas y que tiene sus subregiones. Y eso ha influido en los pueblos, porque el hombre ha tenido que adecuarse a ciertas condiciones. O sea, un hombre de la selva tiene ciertas características de vida y todo porque se ha tenido que adecuar a las condiciones que le da ese ambiente, que es muy diferente a un hombre, digamos, de la Sierra Sur, ¿no? Que es mayormente en la zona de Puna, de meseta altoandina, son otras condiciones y ha tenido que adecuarse para poder subsistir bajo ese medio que es muy diferente al otro. Y por lo tanto también sus acciones, sus procedimientos, ¿no? Y sus costumbres y todo son diferentes, ¿no? Pero también hay una variedad con respecto a que ha habido aporte, ha habido aporte. O sea, lo nativo nuestro es, ¿no? Que descendemos de los incas, pre-incas, ¿no? Y de las comunidades nativas, pero de ahí, 1500, viene el aporte de los españoles con la conquista y durante todo el virreinato, donde ahí se genera un cruce de razas y todo, también los criollos y todo lo demás, y hay un aporte de la cultura, culturalmente, ¿no?
Pero también los españoles no vinieron solos, vinieron con esclavos, mayormente africanos. Y estos esclavos afrodescendientes también que se asentaron en nuestro país como esclavos, desarrollaron su cultura y fusionaron con lo nuestro y aparecieron pues la cultura afrodescendiente que mayormente lo tenemos identificados en la zona sur de Lima, ¿no? En la zona sur, Chincha, Ica, toda esa parte. Pero también tenemos, no solo de los afrodescendientes, tenemos el aporte de los chinos, porque vinieron los chinos también para utilizar para los grandes sembríos, grandes agricultores, ¿no? De ahí viene el aporte de la cultura china, que la tenemos bien presente también en la comida y todo lo demás, ¿no? Y después viene otro aporte fuerte que es de los japoneses. A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra, migran japoneses a diversas partes del mundo y una parte llega acá al Perú y también aportan, ¿no? Y se nota pues su influencia en la comida, por ejemplo, ¿no? La comida nuestra, la parte de los pescados, el ceviche y todo, tiene influencia pues japonesa. Y por ahí otros aportes menores, como el de la foto que estamos viendo aquí a estos tiroleses, que representan pues la zona central de Europa, ¿no? Alemania, Suiza, Austria, que vinieron también un grupo no tan numeroso como los otros, pero ellos están más arraigados en una zona determinada, ¿no? En la zona de la selva subandina central del Perú, ¿no? Todo lo que es Chanchamayo, Posuso, Zapampa, toda esa parte, ¿no? También italianos y así, ¿no? Últimamente sí tenemos un aporte fuerte, mal que bien, pero por ahí esto se está sintiendo y se va a sentir con más, ¿no? Se verá ya las consecuencias o cómo está el aporte de los venezolanos, ¿no? Que han migrado hacia acá. Entonces, esta variedad geográfica, el tener una variedad de pueblos originarios nuestros y el aporte de estas culturas extranjeras que llegaron a nuestro país, le da esa gran diversidad a nuestro país, ¿no? Entonces, peruanidad, sentimiento de identidad, ¿no? Con respecto a tu país, a nuestro Perú, ¿no? El pueblo más alejado de la frontera, fronterizos, pueblo de la Puna y todos son peruanos tan igual como el que vive aquí en Miraflores o en Lima, en Pueblo Libre, donde sea, somos igual de peruanos y nos sentimos identificados por, por situaciones comunes, ¿no? O sea, por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestra comida, por nuestros paisajes y todo lo demás, ¿no? Justamente dice, ¿no? Se encuentra basada en el afecto a sus tradiciones y la fe en su destino, ¿no? O sea, somos peruanos y estamos mirando hacia el futuro, esperando que todo esto siempre sea para mejor, ¿no? Tanto para uno y para nuestras generaciones posteriores, ¿no? Entonces, en la peruanidad tenemos expresiones como cultura, arte y vivencias, ¿no? Cultura, arte y vivencia. ¿Qué aspectos fundamentan a nuestra peruanidad? El hombre, la historia, su historia, nuestra historia, ¿no? Desde los pre-incas, incas, la parte virreinal, la parte republicana, tenemos harta historia que hemos compartimos y lo tenemos como nuestra, ¿no? Las guerras que tuvimos, ¿no? La más sangrienta con Chile, eh, la música y todo lo demás, ¿no? ¿Qué más? O sea, valorar, ¿no? La acción del hombre peruano a través de la historia. Por ejemplo, ahí nos ponen una foto de Chacalón, o sea, la música andina tropical, representante, ¿no? Y que con el tiempo se ha magnificado y agarró, porque en su época pues solo era para la gente provinciana nomás, se identificaba. Ahora ya no, ¿no? Porque ahora la música chicha que le llaman, se escucha en todos lados.
y antes solo era para la gente del pueblo nada más, ¿no? Ahora lo escuchan todos, y ya hay una identificación con respecto a eso. Ya. Después, el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú, pre y post colombino, ¿no? Perú, pues, incaico, Cusco, ¿no? Con todas sus ciudades que tiene ahí, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu y todo lo demás, Izac. Pero también la parte colonial, ¿no? Donde vive Piura, Tarma, Cusco mismo, ciudades fundadas en época de conquista y posterior en época virreinal. ¿Qué más? Valorar los idiomas, ¿no? Los idiomas de nuestros de pasado. Ya hemos hablado en la clase pasada, ¿no? El idioma más hablado en este país es el quechua, seguido por el aymara, ¿no? Y, y bueno, aparte que hay una gran cantidad de lenguas nativas, ¿no? En la selva. ¿Qué más? Valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos. Justo ahí que nos está poniendo, bueno, habla de las técnicas desarrolladas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras de infraestructura agrícola, que permitieron el aprovechamiento de sus suelos. Esto que estamos viendo ahí es los famosos andenes. Pero más que aprovechamiento, ¿sí? ¿Para qué aprovecharon? Porque miren ustedes, esta imagen es muy notoria. Esta es una parte de Machu Picchu. Es un sector. La ciudadela está más arriba, pero este es un sector, en la parte baja. Si ustedes observan el paisaje, acá hay una quebrada, y miren la vegetación bien, bien densa. Estos son árboles, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Todo este cerro también, donde están estos andenes, también lo era. Porque lo que sucede es que son cerros muy parados, y que con las lluvias, una zona de lluvias muy fuertes, se producían, miren, esta quebrada se activaba, se producían deslizamiento y caídas de roca. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron la ciudadela en la parte alta, pero en la parte de la ladera sacaron, digamos, todos los árboles y crearon estos peldaños con lo que ahora nosotros conocemos en ingeniería gaviones o muros de contención, y en el espacio, rellenados de suelo, hicieron el sembrío. Entonces sí, ganaron el terreno, miren, hicieron una práctica que ahorita hemos estado hablando en geografía, que no se debe hacer, desforestar para poder sembrar su choclo, no, pero ellos lo hicieron de una manera más razonable. ¿Por qué? Porque no es como lo que hacen ahora, que se tumbaban todos los árboles y sembraban sus hortalizas, y después venía la lluvia y como no había árboles, se tumbaba todo, venía y un deslizamiento, todo se venía abajo, ¿no? Acá, ¿qué hicieron ellos? Está bien, se tumbaron los árboles porque necesitaban espacio para poder sembrar su maíz, su papa, pero construyeron estos peldaños, pues parece como unos peldaños llamados andenes, y es ahí donde sembraron. ¿Con qué fin? Justamente para evitar el deslizamiento, pues ellos ya, miren, ya sabían de que al sacar los árboles, toda la superficie estaba expuesta a la lluvia y toda esta masa se podría venir abajo. Pero al colocar estas andenerías, evitaron, evitaron que toda esta masa se venga, y aparte ganaron el espacio para poder sembrar sus hortalizas. Una práctica ancestral que es algo que se debería usar, digamos, los colonos que se meten ahí ¿no? Deberían aprender de esto, ¿no? Y ahí está, ese terreno está totalmente estable. Ahí en esa zona, bueno, no lo siembran porque ya es una zona turística, pero ahí estaban sembrados, pues ahí crecía su maíz y todo, cosechaban y volvían, ¿no? Removían el, el suelo, porque este es suelo y este es roca, cada uno está peldaño de roca y en cada espacio del suelo, y ahí es donde sembraban sus plantas, ¿no? Una manera razonable
de hacer. Después sus acueductos subían y bajaban como si nada, o sea que dominaban el aspecto de la hidráulica de una manera bastante eficiente, ¿no? ¿Qué más? Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y aquellas que surgieron producto del mestizaje, ¿no? Claro, es algo que se está haciendo en los colegios, ¿no? Que los chicos los hacen, ya me imagino ustedes han participado también, danzas, ¿no? De un pueblo determinado, cada salón o cada grado, para que agarrarle, digamos, estima y aprecio a nuestras costumbres y identificarlo, ¿no? Eso no hay en otros lados. En otros países, un país tiene una, dos o tres danzas y se acabó. Nosotros tenemos una variedad. Si me dicen guayno, me dicen guayno, guayno, automáticamente pienso en sierra. Pero hay una variedad de guaynos. El guayno que se practica en Puno es diferente al guayno de Cajamarca, al de Huancayo, al de Ayacucho, al de Cusco. O sea, cada región tiene sus propias características. Y esa es la gran diversidad que tenemos, ¿no? Entonces tenemos manifestaciones folclóricas autóctonas y otras que ya sean a producto de mestizaje ya con procesiones, por ejemplo, ¿no? Ah, ciertas danzas. La danza de tijera es un mestizaje también. Asumir el concepto de interculturalidad, o sea, horizontal, interactuamos, nadie es más que otro. Somos peruanos todos, y todos tenemos los mismos derechos, deberes para con nuestra nación y nuestra gente, ¿no? Entonces, y hay una interacción entre nosotros. Incluir en la vida nacional a millones de peruanos que, organizados en comunidades campesinas y nativas, pueblan el territorio alejado de los beneficios que otorga la civilización. Es así. O sea, nosotros somos citadinos, vivimos en la ciudad, pero tenemos hartos peruanos que viven en la puna, en la selva, bajo otras condiciones, pero son tan peruanos como nosotros. Sentido de pertenencia. Es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura, que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad en cuyo seno el sujeto participa activamente, ¿ya? Se relaciona a la identidad nacional, ¿ya? Que es un sentimiento subjetivo de un individuo, de una persona, de pertenecer a una nación concreta, ¿no? O a una comunidad, ¿ya? O sea, pero uno no es más peruano que el peruano que está en la frontera con Chile o el peruano que está en una chaninca o un peruano de la sierra. Todos somos peruanos, somos únicos, somos iguales. Este sentido de pertenencia, pertenecemos a este país, nos identificamos con nuestro país, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con nuestra comida, con nuestra cultura, con nuestra historia. Porque todo lo que acabo de mencionar es común para cualquiera de nosotros que vivimos en este territorio. ¿Bien? ¿Quiénes promueven este sentido de pertenencia? El Estado, las instituciones civiles y los medios de comunicación, ¿no? Mediante el Ministerio de Cultura, y hay otras instituciones, el Instituto Nacional de Cultura, lo promueven. Eh, y el sentido de pertenencia de nosotros, ¿cuáles serían, qué elementos nos dan ese sentido de pertenencia? Las lenguas, la religión, la cultura, las etnias, ¿no? Las tradiciones, la comida. Eso. Ya, es pluricultural, acuérdense, pues tenemos aporte de la base de los autóctonos de aquí mismo,
inca, y tenemos aporte de afuera, español, afrodescendiente, chino, japonés, tirolés, y así, ¿no? En rango, digamos, de mayor a menor presencia. Somos pluriculturales, porque ha habido aporte y ha habido fusión. Y todo también está basado en que tenemos una geografía muy variada. Y dentro de todo eso, por eso tenemos diversos tipos de tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. Algunas, como dice, milenario y perduran en el tiempo, y otras más modernas que se suman a las ancestrales. ¿Ya? A ver, quiero ver en la separata, creo que tienen algo más. Obviamente, ya. Eh, Tradiciones, manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar. O sea, se transmiten de generación en generación. ¿Ya? Y las costumbres, inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o de una sola persona al practicar una tradición. ¿Ya? Entonces vamos con algunas principales festividades regionales. Sucede lo siguiente, ¿no? Que los pueblos, digamos, de la sierra y todo, hablo de pueblos, no hablo de las capitales, ¿no? No digo Arequipa, Huancayo, Cusco, sino de los pueblos más pequeños. Normalmente, pues, uno va a estos pueblos, lindos pueblos, ¿no? Pintorescos y todo, y no hay gente, o sea, mayormente son niños, por ahí ancianos, pues la gente joven o adulta ha migrado a las ciudades más cercanas o a la capital para desarrollarse, ¿no? Para ir creciendo económicamente y todo lo demás, ¿no? Mi hijo quiere estudiar en la universidad, tiene que irse a la ciudad donde hay una universidad para que se pueda capacitar, como en el pueblo no hay, o buscar trabajo, cosas así. Entonces, pero cuando es la festividad del pueblo, el aniversario del pueblo, ahí sí el pueblo está totalmente lleno, porque bajan todos, ¿no? A recordar al pueblo, a celebrar y encontrarse con toda la gente. Es una práctica común y es por la situación misma, ¿no? De estos pueblos. Una festividad es, según regiones, procesión de la bandera en Tacna. Esta procesión de la bandera en Tacna tiene un origen. ¿Alguien sabe cuál es el origen? Porque en Tacna es muy representativo esta procesión. Está basada en la guerra con Chile, cuando un tiempo Tacna estuvo en manos de Chile y fue devuelto al Perú. Por eso que ahí ellos tienen bien arraigado el asunto de la guerra y de la reincorporación de Tacna a nuestro país. La fiesta de la vendimia en Ica, esto es en febrero, ¿sí? Si mal no recuerdo es en febrero, entre febrero y marzo, por ahí, donde esta pisa de uvas para la fabricación de generación de vino y posterior pisco, que viene de una actividad ancestral afrodescendiente, ha sido absorbida y es representativo de Ica, pues, ¿no? Es una festividad muy grande. El Festival de la Marinera es en Trujillo, es un evento tremendo, ¿no? Porque allá en Trujillo, trujillano que no sabe bailar marinera no es trujillano, así dicen. ¿No? Bueno, tenemos marinera limeña también, ¿no? El tondero en Piura, que es otra danza similar.
¿no? El Festival de la Marinera sí es un festival bastante grande y es un concurso a nivel de toda la región. Después tenemos la festividad de la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, en Lambayeque. Esa cruz de madera con algunos insertos de piedras que en su momento fue robada, pero fue capturada. Hay mucha gente que sigue este- a esta cruz, ¿no? Ahí estamos viendo que hay una fusión. Y si se dan cuenta, miren la- las festividades costeñas ya tienen más de fusión con respecto al aporte cultural extranjero. De la marinera viene lo de las danzas, los valses europeos. Estamos hablando de la Santísima Cruz de Chalpón, estamos hablando ya de un aporte español, porque estamos hablando de presencia de una cruz. La presencia de la cruz estuvo aquí a partir de la llegada de los españoles. En las sierras hay una gran variedad pues, de celebraciones, ¿no? La fiesta del Señor de Uruguay en Tarma. Esto es en la zona de Acobamba. En la salida de Tarma, ya como quien se va a Chanchamayo, hay un poblado de Acobamba y nomás está Uruguay, que es como un Cristo pintado en una pared del cerro, algo así. Hay un santuario ahí, hay una festividad muy grande. Nosotros tenemos uno también que es el Señor de los Milagros, ¿no? Que es fusionado, pues, ¿no? En octubre. La fiesta de los negritos en Huánuco. Bueno, fiesta de negritos hay en varios poblados de la sierra, pero el más conocido es el de Huánuco, ¿no? Que normalmente se celebra el 31 a 1 de enero, o sea, el 31 de diciembre, a fines de año. ¿Eh? También es fusionada esta. Luego tenemos la chonguinada en Huancayo, que es una danza, es un ritual estilizado, donde tanto el hombre y la mujer son hombres. O sea, la mujer que aparece ahí con su poller y todo es un hombre disfrazado de mujer. Es una danza muy especial. Hay otra similar que es la tunantada, que lo bailan en jauja. Hay variedades de danzas. Miren, ahí nomás en Huancayo, alrededor, está el toril, tunantada, chonguinada, el huaylas, ¿no? Después tenemos el carnaval de Cajamarca, que se ha hecho bastante conocido. Se celebran en grande en todo el pueblo, en toda la ciudad de Cajamarca, ¿no? Eso es en febrero. Bueno, los carnavales se celebran en la gran mayoría de pueblos en el Perú. En Lima mismo se celebraba bastante. Ahora ya poco a poco ha ido desapareciendo porque se volvió muy peligroso, en el sentido de que, bueno, era mojar todo y agarraban a cualquiera que estaba pasando en la calle y lo mojaban y aprovechaban y le robaban. Bueno, no era que lo hacían todos, lo pasaron esas cosas. Poco a poco ha ido aquí en la ciudad dejando de desarrollarse, ¿ya? Pero sí en su momento era una celebración bastante grande en Lima. En la selva, pues una de las fiestas más grandes es la fiesta de San Juan. Por decirlo así, la fiesta de San Juan en la selva es la fiesta principal de la selva. ¿Qué día se celebra? ¿Alguien lo sabe? 24 de junio. Sí, el 24 de junio. Y el 24 de junio se celebra otra fecha también acá en el Perú, el Día El del campesino. del El Campesino, campesino. pues. Sí, pues, es la misma fecha. Anteriormente se llamaba el Día del Indio, pero no de una manera muy despectiva, es el Día del Campesino, ¿no? 24 es una fecha principal para toda la zona de la sierra y selva. En Loreto, los Chayahuitas, la fiesta de las cruces en Ucayali, donde con los botes se van por el río. El carnaval y Yunxia, matrimonio
masivo en San Martín. Esto es en la zona de Lamas, mayormente. Lamas, por ahí. Bueno, son muchas las actividades, como en nuestro país, por eso es muy diverso en todo esto, de costumbres, tradiciones, leyendas. Nuestra historia es muy rica también. Y ahorita, bueno, nosotros mm, sacamos pecho por la comida, tenemos una variedad de comida diversa que ya los extranjeros pues, que llegan acá se sorprenden, pues, ¿no? Porque no solo es ceviche, no solo es... cada región tiene su comida específica y no es menos que otra región, ¿no? La comida del norte tiene diferencia con la del sur y ambas son agradables y hay mucho, ¿no? Y todo tiene su aporte. Entonces, tenemos bastante para estar orgullosos de nuestro país, ¿no? De cuestiones históricas y también cuestiones de nuestra geografía también es muy, muy variada, ¿no? Listo. A ver, por ejemplo, en la sierra, la fiesta de la Candelaria, por ejemplo, es un evento muy grande en la zona sur, uno, ¿no? Que se celebra en febrero. Después en Ayacucho, Apurímac, por acá menciona el Jaguar Fiesta. Después la festividad del Coyurriti también es un rito muy grande en Cusco, en el Nevado Sandate, ¿ya? En el Jaguar Fiesta es el festividad donde el toro pelea con un cóndor, ¿no? Le colocan un cóndor en el lomo del toro y ahí es una alusión al toro representa a los españoles y el cóndor a los incas, algo así. Ya. Bueno, vamos con los ejercicios. Acá hay revisar. Todavía tenemos tiempo. Vamos con el primero. Entendemos a la peruanidad como el sentimiento de identidad que vincula a pueblos y habitantes del país, basado en el afecto hacia sus tradiciones. A partir de lo mencionado, un ejemplo que fundamentaría este proceso sería, uno de ellos es, A, priorizar las expresiones culturales de los migrantes extranjeros en las escuelas. ¿Es correcto eso? No. No. No, ni hablar. No es. B, difundir megaeventos culturales con diversas expresiones artísticas foráneas. Falso. Tampoco. Falso también, claro, pues no hay nada de pero. C, transmitir mediante señal abierta programación televisiva en lenguas originarias. Correcto. Sí, podría ser correcto. Y ahí lo tenemos presente. Vamos con D. Revalorar y practicar las expresiones de sistemas coloniales como el yanaconaje. No. Claro, pues solo está mencionando de uno solo y los demás. E. Reforzar exclusivamente en el plano educativo el etnocentrismo e indigenismo. Sí. Etnocentrismo e indigenismo. Son importantes, pero no son únicos. Y nosotros, y el centralismo y lo demás, somos todos, todos, ¿ya? Entonces la opción sería C, ¿no? Es lo que se está haciendo en Canal 7, pues, ¿no? Que tienes dentro de la programación ahí los noticieros en quechua, por ejemplo. ¿Sí? A ver, vamos con el segundo. ¿Qué nos dice?
En el transcurso del año 2025 se realizaron significativos hallazgos arqueológicos en el país. Se descubrió Peñico, una nueva ciudad de la civilización Caral, así como también se identificaron más de 100 estructuras arqueológicas en la zona de Pajatén, en la selva peruana. El hallazgo y la preservación de esos descubrimientos contribuyen a afirmar nuestra peruanidad, ya que permiten la valoración de, uno de estos es, vamos con A, las comunidades que habitan los referidos recintos arquitectónicos. Falso. Falso. B, las técnicas urbanísticas empleadas durante la época del incanato. Falso también. Falso, porque Caral no es inca y Pajatén no es inca, es Chachapoyo. Y no era ya. C, los saberes usados por los antiguos peruanos en sistemas de regadío. Falso. Falso, porque esas estructuras que se dieron nada tenía que ver con acueductos, canales. D, los conocimientos monumentales de las comunidades del periodo lítico. No. No, tampoco, no corresponde. E, las ciudades fundadas en nuestro país en el periodo prehispánico. Verdadero. Claro, porque tanto Caral como Pajatén son prehispánicos. Sí, sí. A ver, en el país confluye una serie de manifestaciones culturales de cada región, con distintas expresiones y tradiciones, con distintos matices y costumbres. Al respecto, establezca la relación correcta entre las festividades y su respectiva descripción. Bueno, nos han puesto 1, Candelaria, 2, San Juan, 3, Inti Raymi, 4, Vendimia. Está sencillo, a ver, vamos a ver. A ver, a ¿cuál le corresponde? Coincide con el solsticio de junio, tiene como fin homenajear al símbolo supremo y de adoración de la cultura inca. ¿Cuál es esa? Inti Raymi. Inti Inti Raymi. Raymi. Sí, 24 de junio, Inti Raymi. B, se desarrolla en la última semana de junio, especialmente en ríos y lagos, por simbolizar la purificación del agua. San Juan. San Juan. Claro, ya, San Juan. C, en la primera semana de marzo se procede a la cosecha y pisa de la uva en largas para obtener su mosto. Vendimia. Vendimia, la pisa de la uva, vendimia. Y D, se celebra en febrero y se asocia a la vela que sostiene la Virgen en su mano, que simboliza la luz y la purificación. La Candelaria, que es en febrero. Sería la opción D. D, D, ¿sí? D de dedo, sí. Y 4. Las celebraciones de las distintas festividades tradicionales en el Perú se caracterizan por la alegría de la población, el colorido de las ciudades y son oportunidades de unión y fraternidad entre comunidades. En relación con estas festividades, determine aquellas propias u oriundas de ciudades andinas. O sea, ¿cuáles son andinas, no? 1, bueno, nos ponen fiesta el Señor de Uruguay. Sí. Verdadero. Claro, ¿se acuerdan? Verdadero, Tarma, ¿se acuerdan? La Tarma, verdadero, ese va. Fiesta de la Santísima Cruz de Chalpón. También. Falso. Falso. Acuérdense, esa fue una de las primeras que vimos, es en la costa. ¿Sí? Lambayeque. 3, festividad de Tunantá. Verdadero. Verdadero. Tunantá, ¿se acuerdan? Le dije que era en Jauja. Sí. Festividad de las Chayahuitas. No. No. Eso es selva. Falso. Por lo tanto, la opción
3B. ¿Sí? Ahí está. Ahí tiene la clave que ya la hemos desarrollado. ¿Listo, chicos? Ya. A ver. ¿Está bien? Ya, chicos, dejamos ahí. Ya nos estaremos conectando en la siguiente, ¿sí? Sí, profesor. Chao. Ya, suerte, cuídense.